Hola amigos, bienvenidos a Dark Star Novel. Hoy les traigo una nueva novela. Esta novela, junto con las otras novelas en este canal, no me pertenecen, les pertenecen a sus respectivos autores. Si les gusta la novela, no olviden suscribirse y darle me gusta al video. Bueno, comencemos. Capítulo 2. ¿Puedo ahorrar? Tarde. Era agosto, el aire seguía siendo cálido e inquietante. Eso no está bien. Esta descripción del entorno ya había sido escrita. Era agosto, el aire aún estaba inquietantemente caliente. Correcto, eso aún no se ha usado. La estación de radio de Beijing de este mundo se fusionó con la estación de televisión de Beijing hace unos años. Aunque se habían fusionado, sus oficinas estaban separadas. Debajo del edificio de transmisión de radio, Sang Ye ajustó su traje occidental. Parecía un perro, una persona respetuosa, antes de entrar. Todos los empleados oficiales ya habían comenzado a trabajar temprano en el día. Ahora, una gran parte de las personas que ingresaron eran candidatos a entrevistas, como Sang Ye. Todavía quedaba algo de tiempo. Examinemos el anillo. Sang Ye bajó la cabeza mientras jugueteaba con el misterioso anillo de juego en su mano izquierda. La llamativa pantalla solo podía ser vista por él. Las personas que lo rodeaban no notaron la pantalla. Sang Ye sintió que un escalofrío le recorría la espalda. Era demasiado siniestro. ¿Podría haber salido algo mal con su cerebro? ¿Para dar lugar a ilusiones tan graves? Hubo un segundo en el que pensó que tendría que comer el suplemento para el cerebro, Brain White Gold, de por vida. La pantalla virtual tenía algunas opciones. Reputación, 199.983. Artículos, ninguno. Tienda del comerciante, no desbloqueado. Lotería, obtén un premio del cofre del tesoro. Nota, el incremento de la reputación está relacionado con la fama, la exposición, los logros, la confianza, la reputación y otros factores relacionados del jugador. Los artículos en la tienda del comerciante y la lotería se pueden comprar usando puntos de reputación. La reputación es la reputación total ganada desde el nacimiento del jugador. Hasta hoy. ¿Más de 190.000 puntos de reputación? Sang Ye se preguntó por un momento. Había obtenido algunos premios cuando estaba en la escuela primaria por escribir composición. También le fue bien en sus estudios durante la secundaria y la preparatoria. Fue elogiado con frecuencia por sus maestros. Correcto, incluso tuvo la experiencia de salir en la televisión. Él y sus compañeros de dormitorio en la universidad fueron entrevistados por un reportero de CCTV en las calles de Xidan. Antes de que el reportero pudiera entregarle un micrófono, Sang Ye respondió de inmediato, «Estoy muy feliz». En ese entonces, el reportero de CCTV se quedó sin palabras y dijo, «No estamos preguntando eso, estamos preguntando si sientes». Y antes de que terminara de hablar, Sang Ye, que parecía estar sumido en sus pensamientos, de repente dijo en voz alta, «El socialismo es bueno». Bueno, se desconocía si finalmente se había emitido. ¿Todos estos puntos de reputación se obtuvieron de eso? ¿Para ganar más de 190.000 de reputación en 23 años? Parecía bastante bueno. Sin embargo, Sang Ye rápidamente ya no lo pensó más. Cuando abrió las opciones de la pantalla virtual para ver qué podía comprar con sus puntos de reputación, se quedó sin palabras durante mucho tiempo. La tienda mercantil no había sido desbloqueada, por lo que solo podía hacer clic en la opción de lotería. Lotería, requiere 100.000 puntos de reputación. Al comprar, el juego elegirá aleatoriamente un cofre del tesoro. Cielos. Después de todo lo que había hecho en su vida, ¿había acumulado suficientes puntos de reputación solo para sacar una vez en la lotería? ¿Apenas antes de dibujar 2 veces? Con la mentalidad de probar suerte con la lotería, tocó la pantalla con la mano. Tenía una sensación sólida.
Después de confirmar su selección en la pantalla solicitada, se gastaron 100.000 puntos y su reputación se convirtió inmediatamente en 99.983. La interfaz de la lotería parpadeó y apareció una rueda virtual. Había una aguja y un botón. En la rueda estaban las palabras: categoría de consumo, categoría de estadísticas, categoría de habilidades y categoría especial. Cada categoría tenía un color respectivo y su propia región. Las 4 regiones eran de diferente tamaño. La categoría consumo ocupó una gran parte de la rueda, casi la mitad. Lo siguiente fueron las categorías de estadísticas y habilidades. Juntos, ocuparon casi la otra mitad de la rueda. La región más pequeña fue la categoría especial. Solo ocupaba una pequeña región y era casi invisible. Apareció una introducción en la pantalla del juego. Explicación de la categoría. Categoría de consumo, artículo consumible desechable de un solo uso. Categoría de estadísticas, aumenta permanentemente una estadística. Categoría de habilidades, elemento de experiencia de la habilidad. Categoría especial, agrega el privilegio de comprar un determinado artículo de comerciante. Nota: el cofre del tesoro de la categoría de artículos donde el puntero se detiene de manera estable será el artículo que se obtendrá. Sang-ye estaba confundido. Solo podía intentar presionando el botón para comenzar la lotería. ¡Veada! Comenzó la lotería. La aguja de la rueda siguió moviéndose mientras la rueda giraba en el sentido de las agujas del reloj extremadamente rápido. Después de unos segundos, la aguja disminuyó la velocidad y finalmente aterrizó en el área más grande de la rueda, la categoría de consumo. La lotería se completó. Apareció un pequeño cofre del tesoro dorado. El premio se almacenó automáticamente en su inventario. Y dentro de su inventario apareció un icono de un pequeño cofre del tesoro dorado. ¿Cómo lo usas? Sang-ye intentó estirar su mano hacia el inventario. Su mano realmente entró como si hubiera un espacio dentro de ella. Cuando tocó el cofre del tesoro flotante, pequeño, lo agarró y abrió el cofre del tesoro que nadie más podía ver, mientras aún estaba en la calle. Con un destello de luz dorada, el cofre del tesoro se abrió. Era un cristal diminuto. Elemento mostrado: guardar. Descripción del artículo: artículo consumible desechable de un solo uso. Guarda un registro. Este archivo guardado solo se puede almacenar durante media hora. Ahorrar. Esto era extremadamente familiar para Sang-ye. Cualquiera que haya jugado juegos sabía que los guardados se usaban justo antes de cerrar el juego, o para rehacer un evento determinado más adelante. ¿Solo se puede almacenar durante 30 minutos? ¿Eso significaba que no podía usarse 30 minutos después de haberlo usado? ¿Se invalidaría el guardado? En cuanto a la lotería y los cofres del tesoro, no le eran ajenos. Muchos juegos tenían una lotería. Los cofres del tesoro de diferentes grados resultaron en diferentes grados de artículos. La probabilidad también era diferente. Sang-ye sacó el cristal sabe. El cofre del tesoro dorado inmediatamente desapareció en puntos de luz. Sang-ye jugueteó con eso. Pensilvania. Accidentalmente, había aplastado el cristal. Guardando completado. En ese momento, el tiempo pareció detenerse por un segundo. Todo se detuvo. Cuando todo se restauró, la interfaz del anillo tenía una opción más. Se mostró guardar. ¿El registro se guardó así? Sang-ye se tocó la nariz, todavía confundido. ¿Incentivo para novatos? ¿Cambio de fondo? ¿Lotería del cofre del tesoro? ¿Elementos? ¿Ahorrar? ¿Estaba realmente jugando un juego? La entrevista es a las 10 a.m. Démonos prisa. Hermano San, ¿cuál es la prisa? Definitivamente serás aceptado. Eso no es necesariamente cierto. Solo contratarán a 2 personas para el puesto de locutor de radio. Escuché que hubo más de 20 personas que solicitaron la entrevista escrita. La competencia es feroz.
En efecto, la posición para los anfitriones son los más populares. El viejo Zhou y yo tenemos comparativamente menos presión. Solicité ser editor, mientras que Old Joe solicitó ser operador. Hay menos competencia, ya que menos personas lo solicitaron. Algunas personas dijeron esto al entrar. Sang-ye miró la hora. Ignoró la investigación del anillo de juego y se apresuró escaleras arriba. La entrevista de hoy era demasiado importante para él. Había pensado en su camino de desarrollo correctamente. Con sus cualidades e imagen, ¿debería ser conductor de televisión? ¿Un cantante? ¿Una estrella de cine? Ni siquiera calificaba para ser un villano en una película. No era sobresaliente y nunca se volvería popular. Pensándolo bien, era mejor que comenzara como locutor de radio. El requisito de tener buena apariencia era un poco más bajo. Los oyentes solo tendrían contacto con su voz, por lo que era la mejor posición para que él comenzara. También fue el trampolín para su desarrollo futuro. Él no podía fallar en esto. Segunda planta. Lugar de entrevista de locutor de radio. Había más de 20 personas en el pasillo. Todos competían entre sí, por lo que la atmósfera estaba salpicada de silencio. Sang-ye miró a su alrededor y de repente sintió un escalofrío. Todas las más de 20 personas eran guapas y hermosas, excepto él. Todas las más de 20 personas tenían entre 25 y 30 años y tenían experiencia, excepto él. La única ventaja de Sang-ye fue que fue entrenado especialmente para el trabajo. Se graduó del departamento de radiodifusión de Media College. Además de eso, no tenía una sola ventaja. Después de graduarse, Sang-ye también se entrevistó en algunas compañías de medios de transmisión, pero fue eliminado en la fase de entrevistas. Sang-ye sabía que era porque carecía de apariencia y experiencia. Solon Bay. Aquí. Venga. La primera persona fue llevada a la habitación. La entrevista terminó en 5 minutos. Cuando llamaron a la siguiente persona, las personas a su lado rápidamente preguntaron sobre la entrevista. Sin embargo, después de algunas veces, nadie preguntó más. Esto se debió a que la entrevista de todos fue diferente. A algunos se les pidió que interactuaran en el acto con una audiencia difícil. A algunos se les pidió que debatieran sobre un tema. Estas diferencias estaban aquí para comprender la calidad general del candidato. Quinta persona, Sang-ye. Un asistente llamó con una lista en la mano. Sang-ye respiró hondo y se puso de pie. Mentiría si dijera que no estaba nervioso. Dentro de la sala había 8 entrevistadores. Había hombres y mujeres y se veían serios. Al ver a Sang-ye, al menos 2 de ellos fruncieron el ceño. Se desconocía que encontraron insatisfactorio. Sang-ye se inclinó suavemente. Entregó las grabaciones requeridas de su información y discurso al entrevistador antes de regresar a su asiento. Comenzó a presentarse. Queridos maestros asterisco, ¿cómo están? Mi nombre es Sang-ye. Tengo 23 años este año y me gradué de la carrera de radiodifusión de Media College. Yo. Un hombre de mediana edad interrumpió descortésmente. Tenemos su currículum, así que no tiene que repetirlo. Miró la información en sus manos. Los resultados de tu prueba escrita apenas dieron el corte. La mujer de mediana edad que estaba a su lado intercambió miradas con él y sacó un manuscrito. Lo dejó sobre la mesa y dijo con frialdad, solo hay 2 preguntas para la entrevista. La primera es que uses tu mayor velocidad para terminar de leer el manuscrito y luego lo leas fuera del guión. ¿Fuera del guión? ¿Fue así de sencillo? Sang-ye estaba encantado. Aunque salirse del guión no era su mejor rasgo, no fue demasiado difícil para él. Se había sometido a un entrenamiento sistemático en esto, en la universidad. Se consideraba parte de lo básico. Como tal, se acercó, recogió el manuscrito y lo miró. Había alrededor de 1000 palabras. Fue muy largo, pero justo cuando Sang-ye se sentía seguro de que podía memorizar todas estas palabras,
La mujer de mediana edad extendió las manos y tomó el manuscrito de las manos de Sang-ye después de 10 segundos. Oh. No he terminado de leerlo. Sang-ye dijo sorprendido. Eso es todo. Léelo. La mujer de mediana edad dijo con indiferencia. Los otros entrevistadores no tuvieron ninguna reacción. Parecía muy normal. Sin embargo, Sang-ye estaba aturdido. Maestro, fueron solo 10 segundos y había 1000 palabras. El hombre de mediana edad dijo con tristeza. Si necesita un día para memorizarlo, entonces puedo agarrar a cualquiera en la calle para hacerlo. ¿Por qué necesitamos una entrevista? Ya que te pedimos que lo recites, recítalo. ¿Por qué dices tantas tonterías? Sang-ye estaba un poco enojado, pero... Di todo lo que puedas fuera del guión. La mujer de mediana edad dijo con impaciencia, date prisa. Todavía hay más de 10 personas detrás de ti. Sang-ye se tragó su ira y comenzó a recitar. Una organización notarial, que garantiza las actividades judiciales y la estabilidad del orden social en nuestro país, es una causa legal especial. La notarización es una organización notarial que depende de personas naturales, personas jurídicas, después de 10 segundos, eso era todo lo que había leído. Algunos de los entrevistadores escribieron algo en sus libros. Después de eso, el hombre de mediana edad agitó su mano. Eso es todo. No hay necesidad de hacer la segunda pregunta. Próximo. Sang-ye sabía que había fallado en su entrevista una vez más. Estaba descontento. ¿Estas personas no estaban siendo demasiado irrazonables? Ni siquiera me dijiste cuánto tiempo tenía y me pediste que saliera del guión. Al final, ¿querías que comenzara justo después de 10 segundos? Por no hablar de recitarlo, quiero verte intentar leer 1000 palabras en 10 segundos. Si realmente puedes terminarlo de principio a fin, entonces me comeré el Chane 3. Olvídalo. El país no me dejaba comer eso. En el último momento antes de salir de la sala de entrevistas, escuchó la débil voz de un entrevistador detrás de él. En el futuro, las personas con esa apariencia no necesitarán pasar por la entrevista. Es una pérdida de nuestro tiempo. Sang-ye escuchó esto. Solo entonces se dio cuenta de que en el momento en que entró, le habían dado una sentencia de muerte. Le habían dado a propósito una pregunta de entrevista que nadie podía responder, incluso bajo amenaza de muerte. Enloquecedor. ¿Estoy perdiendo el tiempo? Ni siquiera me diste la oportunidad de responder. No lo creo. Sang-ye, que estaba en el pasillo, sintió que le habían arrancado el corazón. Recordó el registro guardado. El tiempo que había pasado desde que había guardado todavía estaba por debajo de los 30 minutos y todavía estaba dentro del rango de tiempo efectivo del registro guardado. Decidió usarlo como último recurso cuando abrió la interfaz de juego del anillo. Mirando la opción Load Save, apretó los dientes mientras la presionaba. No sabía si funcionaría. Leyendo guardar. Lectura completada. Asterisco él está usando un modo formal de dirección aquí, algo así como señor o señor. En inglés. En chino, usan una palabra de respeto más ambigua que también se usa para dirigirse a los maestros y habrá un juego de palabras en el futuro, por lo que aquí se usa la traducción literal. Capítulo 3. Entrevistadores estupefactos. Sus ojos se volvieron borrosos. El entorno cambió. El cielo era azul y el suelo era gris. El primer sentimiento que tuvo Sang-ye fue el del cambio de temperatura a su alrededor. Era agosto, el aire seguía siendo cálido e inquietante. ¿Por qué a Sang-ye le gusta usar esto para describir su entorno? No es que le falte vocabulario, ni tampoco porque le falte conocimiento literario, lo que hace que solo conozca esas pocas frases descriptivas. Realmente no lo es. En serio, realmente no lo es. Es porque no importa. Nunca lo entenderás, por mucho que te explique el mundo de nuestros artistas. La entrevista es a las 10 a.m. démonos prisa. Hermano San, ¿cuál es la prisa? Definitivamente serás aceptado.
Eso no es necesariamente cierto. Solo contratarán a 2 personas para el puesto de locutor de radio. Escuché que hubo más de 20 personas que solicitaron la entrevista escrita. La competencia es feroz. Cuando los cambios lo tomaron por sorpresa, Sanjay no se puso de pie y tropezó con el suelo. Mientras se ayudaba a levantarse, miró a su alrededor. Este ya no era el pasillo de antes. Ahora estaba parado frente a la entrada de la estación de radiodifusión nuevamente. Aquí era donde había guardado previamente. Incluso el diálogo de los candidatos que se había escuchado después de guardar era exactamente el mismo. Mirando la hora en su teléfono celular, realmente había regresado a un tiempo que fue hace media hora. Dios. No pensemos demasiado. Hay cosas importantes que hacer. Sanjay lo pensó una vez y se dio cuenta. Ahora no era el momento de investigar sobre lo que había sucedido. Necesitaba absolutamente conseguir el trabajo de anfitrión. Ahorrar le había dado la oportunidad de rehacerlo de nuevo. Incluso si no entendía lo que había sucedido, aún tenía que aprovechar la oportunidad. No subió al edificio. En cambio, buscó en Internet en su teléfono celular. Como recordaba la primera línea de la entrevista, fue muy fácil encontrarla. Sanjay encontró rápidamente el artículo. Era una tesis de investigación de un estudiante desconocido en una universidad del sur. Supuso que los entrevistadores lo habían encontrado al azar en Internet. Solo le quedaban unos 25 minutos más o menos. Sin decir una palabra más, inmediatamente comenzó a memorizarlo y recitarlo. El manuscrito de 1000 palabras era muy largo. Agradecidamente, no era un texto antiguo o clásico. Como toda la tesis no estaba llena de palabras abstrusas, y con cada palabra relacionada con la siguiente y de acuerdo con el sentido común y el conocimiento general, no fue tan difícil memorizarla. Además, Sanjay tenía cierto conocimiento de la ley, por lo que conocía algunas de esas palabras. Necesitaba memorizarlo. El éxito o el fracaso dependían de esto. En el edificio de transmisión, en el lugar de la entrevista. Un asistente abrió la puerta y miró su lista, Sanjay. Después de llamar una vez, sin que nadie respondiera, repitió, «¿Está Sanjay aquí? Es tu turno». Al final del corredor, Sanjay caminó rápidamente con su boca aparentemente cantando, «Estoy aquí, estoy aquí». La asistente lo miró con sospecha. Habiendo visto a cientos de entrevistados este año, esta fue la primera vez que vio a alguien cantando. ¿Estaban los monjes y sacerdotes preparados para unirse a la fuerza laboral? En la habitación. Durante el tiempo de inactividad entre entrevistas, las 8 personas bebían té e intercambiaban sus puntos de vista. Leon, de más de 40 años, dijo decepcionado, «Este grupo de entrevistados es demasiado promedio». Un Sauguoso mayor también dijo, «Sí. Es mucho peor que las entrevistas de hace medio año. ¿De qué sirve tener una buena partitura escrita? Carecen de habilidad». Un joven detrás de él dijo, «Líderes, aún quedan bastantes personas por entrevistar. Debería haber alguien bueno. Con un poco de suerte. Pero creo que es inútil». Sauguoso chasqueó los labios. Anteriormente, ese pequeño su asterisco estaba bien. Si no hay otra opción, nuestro canal lo querrá. Li Hongyan miró con lascivia. Creo que Little Su tampoco es malo. Ahora, la puerta se abrió después de un golpe. Entró el siguiente entrevistado, Sanjay. La gente detuvo su charla ociosa y lo miró, evaluándolo. «Queridos maestros, ¿cómo están?». Sabiendo que interrumpirían su presentación, Sanjay simplemente cambió su presentación y se sintió libre. Para decirlo sin rodeos, todavía estaba descontento y enojado. El temperamento de este tipo era generalmente malo. Si la gente le diera una pulgada de respeto, él devolvería un pie de respeto. «Mi verdadero nombre es Sanjay». Sauguoso se echó a reír. «¿Todavía tienes un nombre artístico?». Sanjay simplemente respondió, «Tengo 2 nombres artísticos, uno es San Tenglan asterisco y el otro es San Jin con asterisco». Este mundo ya no tenía a estas 2 grandes personas.
Los entrevistadores no entendieron que Sang-ye los había ridiculizado sin saberlo. Lionglian estaba ignorando a Sang-ye, ya que tenía la cabeza baja para leer su currículum. El resultado fue el mismo. La misma escena y las mismas expresiones. Esta vez, Sang-ye pudo detectar con sensibilidad a dos entrevistadores que fruncían el ceño ligeramente. Esta fue su insatisfacción con la apariencia de Sang-ye. Fue raro. Incluso en una industria en la que la audiencia no podía ver la cara del locutor, se esperaba que el presentador tuviera una buena apariencia. ¿Qué significaba ser bueno? Significaba que uno necesitaba verse mejor que la gran mayoría de las personas. Siempre había sido así para los anfitriones de transmisión. Zhao Guozhou y Lionglian, que estaba sentado junto a Zhao Guozhou, se sentaron en el medio y fueron los jueces principales. Como los dos locutores de radio que serían contratados estarían directamente bajo su supervisión respectivamente, fueron muy serios con su selección. Nadie quería problemas para sí mismos, así que cuando vieron a Sang-ye con su apariencia promedio, ya lo habían tachado mentalmente. Además, Sang-ye no tenía experiencia laboral en su currículum. Todavía necesitaba algo de capacitación antes de poder hacerse cargo del trabajo, por lo que ni siquiera lo consideraron para el puesto. No estuvo mal estar en una carrera especializada, pero hubo muchos que se graduaron de la carrera de especialización en radiodifusión. ¿Y cuántos de ellos se habían convertido en anfitriones? Solo un puñado de personas extremadamente sobresalientes había logrado hacerlo. Zhao Guozhou y Lionglian intercambiaron miradas y entendieron los pensamientos del otro. Esta persona definitivamente no era adecuada. Le harían una pregunta al azar y lo ahuyentarían, para evitar perder el tiempo. Lionglian sacó un manuscrito en la misma postura que antes y miró a Sang-ye. Solo hay 2 preguntas para la entrevista. La primera es que uses tu mayor velocidad para terminar de leer el manuscrito y luego lo leas fuera del guión. Sang-ye, quien regresó de un registro guardado, conocía su actitud y deseaba ponérselo difícil, por lo que se puso de pie y lo tomó sin ninguna expresión. Como era de esperar, en solo 10 segundos, Lionglian se había llevado el manuscrito. Eso es todo. Léelo. Los otros entrevistadores también sabían en sus corazones. ¿10 segundos? Incluso si fuera una persona experimentada que tuviera décadas en la industria, esa persona no sería capaz de memorizar más de 100 palabras en 10 segundos, y mucho menos un simple graduado. Hay que decir que 10 segundos solo les bastaron para leer 200 palabras. Y aún así, solo obtendrían alrededor del 40 a 50% de esas 200 palabras correctas mientras recitan. ¿Y por qué eso ni siquiera pasaría? Eso es porque este manuscrito tenía más de 900 palabras. Era solo una quinta parte. Si uno podía memorizar y recitar 300 palabras en 10 segundos, solo entonces era una puntuación perfecta. Pero todos sabían que era imposible. Estaban dificultando deliberadamente las cosas para Sang-ye y fue hasta el punto en que solo estaban disfrazando sus intenciones de decirle a Sang-ye que carecía de las cualidades y habilidades. Pero lo que los hizo sentir extraños fue que Sang-ye no tuvo ninguna reacción de cuestionamiento con los 10 segundos de tiempo de memorización. Permaneció extremadamente tranquilo y regresó lentamente a su asiento. Lionglian se quedó aturdida mientras trataba de encontrar ira y sorpresa en el rostro de Sang-ye, pero no pudo encontrar nada. Los otros entrevistadores también lo encontraron extraño. ¿Este niño era realmente estúpido o realmente estúpido? Se lo habíamos puesto difícil, pero no tuvo ni una sola reacción. Parecía que habían hecho lo correcto. Este niño tonto sería inútil, incluso si fuera reclutado. Era tan estúpido y no de mente aguda. Él no ascendería a mucho. Zhao Guozhou instó, empieza. Apresúrate. Hay mucha gente detrás de ti, que está esperando. Lionglian y los otros entrevistadores inmediatamente le dieron a Sang-ye una puntuación en los resultados de su entrevista. No se molestaron en escuchar antes de anotar. Uno escribió 20 puntos, mientras que otro escribió 15 puntos. Todos fueron puntajes muy bajos. Después de eso, pasaron al currículum del siguiente entrevistado.
Sang-ye no tenía prisa, incluso con su insistencia. Los miró con calma y recitó de manera rítmica: una organización notarial, que asegura las actividades judiciales y la estabilidad del orden social en nuestro país, es una causa legal especial. La notarización la realiza una organización notarial que depende de personas naturales, personas jurídicas o las demás solicitudes de otros grupos. Según los procedimientos legales establecidos por los tribunales, los asuntos relacionados con la ley o los documentos que se necesitan para certificar la actividad requieren que los procedimientos de una actividad notarial se realicen de acuerdo con la ley. Cuando Sang-ye se salió del guión para unas 100 palabras, Sao Bo-soo levantó la cabeza. Cuando se salió del guión por 200 palabras, Lionglian se quedó sin aliento y lo miró con sorpresa. Cuando se salió del guión por 300 palabras, todos los entrevistadores colocaron las cosas en sus manos y miraron a Sang-ye con sorpresa. Sang-ye no se vio afectado por nadie y siguió adelante. Porque si las partes relevantes proporcionan materiales falsos o no pasan por procedimientos notariales para obtener certificaciones legales, entonces hay un efecto negativo en la reputación de los organismos reconocidos públicamente. Por lo tanto, la fe es el requisito más básico en la industria notarial. A los ojos de Sao Bo-soo y Lionglian, cualquiera que pudiera memorizar 300 palabras era un milagro y era algo imposible, pero Sang-ye todavía estaba recitando. Esto. 300 palabras. 500 palabras. 800 palabras. Las caras de los entrevistadores se volvieron horrorizadas. Cuando se recitó el último párrafo, Sang-ye mantuvo su ritmo constante, como una encarnación de la integridad, un sistema que se basa en la confianza de la sociedad. Un notario permite que las personas acepten y adopten medios para adquirir confianza. Con una pausa, se aclaró la garganta. Gracias, maestros. He terminado de recitar. El bolígrafo de una entrevistadora se le cayó de la mano. Lulu rodó hasta el suelo. Sao Bo-soo estaba en estado de shock y giró la cabeza hacia un lado. ¿Viejo li asterisco? Esto. ¿Fue memorizado correctamente? Lionglian miró el manuscrito que tenía en la mano y jadeó. 920 palabras, recitadas textualmente. El entrevistador más a la izquierda casi se cae de la silla cuando dijo sorprendido: ¿Cómo lo hiciste? ¿10 segundos? ¿Lo memorizaste todo? Sang-ye sonrió. Leo cosas un poco más rápido que otros y tengo una memoria relativamente buena. Una mirada sería suficiente. 10 segundos fueron suficientes para recorrer más de 900 palabras. Esto no fue solo rápido, esto fue jodidamente demasiado rápido. La persona incluso quería preguntar si Sang-ye había memorizado previamente la tesis, pero sabía que era imposible. Esta tesis era desconocida y fue encontrada aleatoriamente en Internet. Además, no había manera de que pudiera haber sido revelado de antemano. Lionglian también tomó un tema al azar, entonces, ¿cómo podría esa persona saberlo de antemano? F asterisco asterisco asterisco. ¿Eres siquiera humano? El acto de Sang-ye los había sorprendido a todos. Algunos entrevistadores quedaron muy sorprendidos, como si hubieran visto un fantasma. Asterisco pequeño apellido se verá muy comúnmente en esta traducción de la novela. Por lo general, se usa cuando una persona mayor se dirige a una persona más joven, también muestra un poco más de cariño. Asterisco el apellido antiguo se usa de manera similar, cuando una persona más joven se dirige a una persona mayor con cariño. Asterisco Sang Tenglan es un juego con el nombre de una estrella porno japonesa. Gu Tenglan / Rana Sekawe. Asterisco Sang Hinkon es un juego con el nombre de una estrella porno japonesa. Kan Hinkon / Aoi Sora. Capítulo 4. Una canción del petrel tormentoso para conmocionar a las masas. En la habitación. Completo silencio. De hecho, ni siquiera habían preparado la segunda pregunta. Planearon ignorar a Sang-ye con el primero, pero ahora, en estas circunstancias, los 8 entrevistadores se miraron sin saber cómo dar una puntuación. Según la actuación en el acto, era necesario darle 100 puntos a este joven. No era mucho darle 200 puntos.
¿Lo había leído en 10 segundos? ¿Recitó más de 900 palabras fuera del guión? ¿Qué clase de persona piadosa podría hacer esto? Anteriormente, los entrevistadores pensaron que Sang-ye era un idiota por no tener ninguna expresión. Sin embargo, aparentemente fue porque tenía mucha confianza. Nunca había encontrado que las 1000 palabras fueran un problema. Correspondientemente, fueron ellos, los entrevistadores, los idiotas. Sin embargo, si le dieran a Sang-ye una puntuación perfecta, entonces sería equivalente a contratarlo. Puede que los resultados de la prueba escrita de este joven hayan pasado, pero no sobresalieron entre las más de 20 personas. Las diferencias entre los candidatos no eran muy grandes, por lo que la entrevista fue la mejor manera de diferenciarlos. 80 puntos era un puntaje muy alto, por lo que dar un puntaje perfecto significaba que definitivamente estaría clasificado entre los 2 primeros entre las más de 20 personas. Desafortunadamente, las calificaciones de Sang-ye no eran aceptables para ellos. Su apariencia era demasiado promedio e incluso un locutor de radio que generalmente no necesita mostrar su rostro aún necesitaría mostrar su rostro de vez en cuando. Por ejemplo, habría actividades o apariciones públicas. Si su apariencia no lograba el corte, afectaría a los oyentes después de que lo vieran. Por eso, Leonglian estaba en un dilema, ¿viejo Sao? Sao Guo-soo suspiró y le dijo con seriedad a Sang-ye, pequeño Sang, podemos decir en esta entrevista que tienes un talento raro. Además, eres egresado de un curso especializado. Deberíamos darle una gran bienvenida, ese es de hecho el caso. Sin embargo, tú elegiste la profesión equivocada. No necesito hablar de tu apariencia. Supongo que los profesores de tu universidad te han dado consejos al respecto. La profesión de la radio es así, ¿qué tal esto? Te daré una puerta trasera y no necesitamos tener la segunda pregunta de la entrevista. Hay muchos puestos en nuestra estación de radio. Siempre que sea un puesto detrás de escena y no un puesto de anfitrión, puede elegir cualquiera de ellos. Te paso de inmediato. Trae tus cosas mañana y preséntate para el trabajo. Si quieres seguir el camino de ser un anfitrión, entonces realmente no es fácil. Piensa en mis palabras. Sin pensarlo 2 veces, Sang-ye dijo, maestro, gracias por su amabilidad. Sé que mis calificaciones hacen que mi camino sea arduo. Sin embargo, solo quiero postularme para ser un presentador de televisión. Esta era su insistencia en sus sueños. Si estuviera dispuesto a cambiar a otro trabajo, Sang-ye lo habría hecho hace mucho tiempo. No habría permanecido sin trabajo hasta el día de hoy. Sao Guo-soo agitó la mano. Este niño seguro que no escuchó los consejos. Leonglian también chasqueó los labios, ¿estás seguro? Déjame darte una advertencia. La segunda pregunta de la entrevista no es más fácil que la primera. Es casi imposible que pases. Jovencito, no es que te lo pongamos difícil a propósito. Las entrevistas son así. Damos una pregunta de dificultad apropiada de acuerdo con las calificaciones del candidato. Sus calificaciones realmente no pueden pasar el umbral necesario para un presentador de transmisión. Es por eso que nuestras preguntas son correspondientemente más difíciles. Como tal, debe tener un talento mucho más destacado para enmascarar las calificaciones que le faltan. Te aconsejo que pienses en las palabras del director Sao. ¿No estaba esto haciéndolo difícil? Lo estás poniendo difícil intencionalmente. Sang-ye era un hombre muy terco e insistió, no hay necesidad de pensar más en eso. Por favor, de su segunda pregunta. Leonglian estaba exasperado por su fracaso en cumplir. Ella negó con la cabeza y también estaba enojada. Muy bien, estoy a cargo del canal de idiomas extranjeros. Hay muchos talentos de habla inglesa en la estación, pero nos falta una persona con talento en ruso. Este reclutador originalmente esperaba conseguir a alguien que tuviera una base básica en ruso. Si puedes componer un poema moderno en ruso que nos satisfaga, entonces te daré la máxima puntuación por la entrevista. ¿Ruso? ¿Todavía necesitaba componer un poema en ruso? Sao Guo-soo miró de reojo a Leonglian y no emitió ningún sonido.
Fue un consentimiento tácito. Los otros entrevistadores tenían diferentes expresiones en sus rostros. Sang-ye había mostrado algo que los había dejado sin palabras. Sabían que Sang-ye era alguien con habilidad, pero no tener buena apariencia en la profesión de presentador de televisión era un golpe mortal letal. Excepto por unas pocas personas con un talento extremadamente sobresaliente, muy pocas personas podrían superar esta situación. Por lo tanto, se podía ver a partir de la segunda pregunta que Leonglian no le estaba dando a Sang-ye una oportunidad. ¿Ruso? El currículum de Sang-ye estaba justo frente a ellos. El idioma extranjero enumerado allí solo era inglés. Esa era la única lengua extranjera que se enseñaba en la universidad. No estaba en una especialización en idiomas extranjeros incluso si estuviera en una clase especializada, un maestro no sería tan libre como para enseñar ruso. Sin saber este idioma, no había ninguna razón para siquiera mencionar la composición de poemas. Si ni siquiera podías hablarlo, ¿cómo podrías componerlo? Sang-ye ya esperaba que la segunda pregunta no fuera fácil, pero nunca esperó que fuera tan difícil. ¿No se le dio una sola oportunidad y estaba en ruso? Sang-ye ni siquiera era bueno en inglés. Apenas había pasado la prueba básica de elegibilidad para graduarse, entonces, ¿cómo podría saber algo de ruso? Maldita sea. Tengo un camino más difícil por delante, solo porque no soy guapo, y yo necesito sufrir tal trato injusto y tortura. ¿En qué te basas? ¿En qué basas tu decisión? ¿Qué te hace pensar que no puedo pasar el corte? ¿Por qué nadie me da una oportunidad? Quiero equidad, ¿es tan difícil? Las uñas de Leonglian tintineaban en su taza de té. El poema tiene que ser una obra original tuya. No lea las famosas obras del famoso Chen Tianmo o Wells. Estoy viendo tus habilidades lingüísticas y también tus conocimientos literarios. Todos estos están relacionados. Comenzar. ¿Y tenía que ser un poema original? Un entrevistador incluso pensó en su mente, ¿cuál es el punto de continuar? Solo busca a la siguiente persona. Incluso una persona que habla ruso profesionalmente no podría usar el ruso para componer un poema, mucho menos una persona que no sabe ruso. ¿Chen Tianmo? ¿Pozos? ¿Quiénes son? ¿Por qué suena familiar? Sang-ye recordó de repente. Chen Tianmo fue alguien a quien vislumbró cuando buscó en Internet. Ahora era uno de los poetas más famosos del país. En El mundo alterado, la colección de poemas Susimo de Sang-ye junto al alféizar de la ventana se había convertido en la de Chen Tianmo. Casi había olvidado que este mundo ya no tenía a Susimo o Pushkin. Reemplazándolos estaban los poetas y obras de este mundo que nunca antes había visto. Sang-ye finalmente se reenfocó y tuvo un destello brillante en su mente. Si nunca hubiera visto los poemas en este mundo, entonces este mundo definitivamente no habría visto los famosos poemas de su mundo. Zhao Guozhou se mostró un poco comprensivo y agregó, «Pequeño Sang, no es demasiado tarde para arrepentirse ahora. Mi oferta sigue en pie. No tienes que tomar la prueba de la segunda pregunta. Organizaré un puesto detrás de escena para ti». ¿No te haces la prueba? ¿Por qué no debo hacerme la prueba? Sang-ye ya estaba harto. Se lo habían puesto difícil tantas veces, estaban hechos. ¿Quieres un poema original en ruso? Seguro, escribiré un poema hoy solo para ti, no sé ruso, así que lo que. Sang-ye nunca había aprendido ruso, pero eso no significaba que no sabía poemas rusos. ¿Estaban estas dos oraciones en conflicto? No estaba completamente en conflicto. En sus días de universidad, los maestros principales de radiodifusión crearían todo tipo de problemas difíciles para capacitarlos. Por ejemplo, Sang-ye recordaba claramente uno del segundo semestre de su tercer año. Su profesor de canto había traído una grabación de pronunciación rusa de una famosa prosa rusa y obligó a Sang-ye y compañía a memorizarla. Sang-ye y sus compañeros de clase lo encontraron una tortura y tardaron un mes en memorizarlo. Esos días fueron como una pesadilla. Pero solo después de memorizarlo, Sang-ye entendió las intenciones de su maestro. Su habilidad para hablar y su memoria habían aumentado considerablemente.
Esta forma de memorizar algo y no a través de la comprensión del significado detrás de las palabras era muy exigente. Era probable que todos los que venían de la clase especializada tuvieran esa experiencia de entrenamiento. Si no puedes hacerlo, consigamos a la siguiente persona. Lionglian comenzó a ahuyentarlo mientras pasaba al siguiente currículum. Sang-ye recordó las habilidades básicas de Year 3 y dijo, ¿está bien la prosa? ¿Prosa? Lionglian estaba estupefacto, ¿todavía quieres hacer prosa? Esto fue incluso más difícil que los poemas modernos normales. Además, era la prosa de un idioma extranjero. Para Lionglian, esto estaba en un nivel de dificultad completamente diferente. Ella era la única persona presente que sabía ruso. Pero cuando se encontraba con la prosa, a Lionglian le resultaba extremadamente difícil leerla, y mucho menos componer un poema. Este pequeño Sang seguro era bueno para subir las apuestas. Si quieres elegir hacer la prosa más dura, no te detendré. Siempre que sea un poema ruso original, cualquier tema servirá. Está bien. Después de decir eso, Sang-ye cerró los ojos y permaneció en silencio. Estaba ajustando su estado de ánimo. ¿Ya terminaste? ¿Por qué no estás empezando? Olvídalo. Ni siquiera has aprendido ruso. Ven de nuevo la próxima vez para una entrevista. ¿Puedes dejar de hacernos perder el tiempo? Todavía hay otros esperando detrás de ti. Regresa. Realmente faltan tus calificaciones para un presentador de televisión. Después de no obtener una respuesta durante mucho tiempo, los entrevistadores se volvieron más impacientes. Empezaron a regañar. Ninguno de ellos creía que pudiera hablar ruso. ¿No era esto una broma? Mientras hablaban con duda y sarcasmo, Sang-ye sonó desde su diafragma cuando sus ojos se abrieron. La primera frase que dijo dejó boquiabiertos a todos los entrevistadores presentes. Esong-n. Ah. ¿Él realmente podía hablarlo? ¿Qué idioma era ese? Los ojos de Sao Bo-soo se nublaron cuando miró a Lionglian. ¿Viejo Lee? Esto es. Los otros entrevistadores miraron fijamente al director Lee. Ellos también sabían que el director Lee sabía ruso. Pero cuando miraron, vieron los ojos de Lionglian mirando fijamente, y sus ojos eran incluso más grandes que los de ellos. Sin una palabra, todos lo supieron al instante. ¡Qué mierda! ¿Incluso puedes hablar ruso? Sang-ye comenzó a hablar cada vez más rápido. En su voz, se mezclaba con orgullo y emoción apática. Esto fue porque este poema necesitaba ser recitado con tales emociones. La canción del petrel tormentoso de Gorky. Este era un poema ruso que todos en su mundo conocían. Incluso estaba en los libros de texto de la escuela secundaria. Este poema también expresaba con precisión las emociones que Sang-ye estaba sintiendo en este momento. Lo recitó con alegría, la última frase fue especialmente casi gritada por él. El poema estaba hecho. Todos se volvieron tontos. Capítulo 5. Ser contratado. Silencio. Ni una sola persona habló. Sang-ye no se sorprendió en absoluto al verlo sin palabras. Lionglian ya no tenía palabras. ¿Tú? Ese poema. Sao Bo-soo no podía entender el ruso. Viejo Lee, tradúcelo. ¿Cómo está el poema? Lionglian se aclaró la garganta con una tos. Eso, yo tampoco lo entendí muy bien. Asterisco tos asterisco solo entendí una pequeña parte. Ah. Incluso usted, como persona que estudió ruso, ¿no lo entendió? Algunos de los entrevistadores casi se caen de sus sillas. Los poemas en prosa son así. El ruso también es un poco más difícil de entender. Además, el pequeño Sang lo dijo bastante rápido, Lionglian se le ocurrió una excusa. Sang-ye dijo de inmediato, entonces lo traduciré al chino y lo recitaré una vez más. Incluso después de ver al director Lee sorprendido, un joven entrevistador todavía no estaba dispuesto a darse por vencido. Quería recuperar algo de reputación para su líder. Como las frases chinas eran ricas y contenían todo tipo de variaciones, era diferente al ruso.
El chino era la única manera de probar la habilidad de una persona. ¿No entiendo ruso? Entonces definitivamente puedo hacer un escándalo por la traducción al chino. No dejaré que descanses si usas mal una sola palabra. Te fallaré. Esta persona todavía recordaba las intenciones secretas detrás de las palabras de su líder. ¿Y qué si sabes ruso? El poema también tiene que ser bueno. ¿Crees que puedes pasar tontamente la prueba diciendo algunas frases rusas al azar? ¿Cómo puede ser tan fácil? Todos tenían pensamientos diferentes mientras se concentraban completamente en la versión china de la recitación de Sang Ye. Sang Ye podía leer algunas de sus mentes con solo mirarlos a los ojos. Sabía que todavía pensaban mal de él. Con una mueca, sus emociones estaban perfectamente alineadas con su recitación. Por encima de la planicie gris del mar, el viento está juntando las nubes. Entre el mar y las nubes se eleva orgullosamente el petrel, que recuerda a un relámpago negro. Mirando una ola con la punta de su ala, como una flecha que se lanza hacia las nubes, grita y las nubes escuchan su alegría en el grito de coraje del pájaro. En este grito, sed de tempestad. Poder colérico, llama de pasión, certeza de ser victorioso las nubes escuchan en el grito de ese pájaro. Las gaviotas gimen ante la tempestad, gimen y corren sobre el mar, y en su fondo están dispuestas a ocultar su miedo a la tormenta. Todavía estaba en calma al principio. Sin embargo, cuando el poema llegó a su clímax, el tono de Sang Ye se volvió más apremiante. Su volumen aumentó, el viento aúlla, el trueno rueda. Como una llama azul, bandadas de nubes arden sobre el abismo del mar. El mar atrapa rayos, ahogándolos bajo sus aguas. Como serpientes hechas de fuego, tejen en el agua, desvaneciéndose, los reflejos de este relámpago tempestad. Pronto azotará la tempestad. Ese es el valiente petrel que se eleva orgulloso en el relámpago sobre el rugido de furia del mar, gritos de victoria el profeta. ¿Por qué siempre me sobrevienen dificultades? ¿Por qué el mundo siempre es tan injusto? Pero, ¿y que si ese fuera el caso? ¿Y que si mi cuerpo estaba hecho añicos? Este es el camino que elegí. No me retiraré. No tengo miedo. Sang Ye respiró por última vez y dijo en voz alta, deja que la tempestad golpee más fuerte. La estrofa final del poema quedó grabada en los corazones de muchos en el mundo anterior de Sang Ye. Orvía la sangre y, ahora arrojándola a este mundo, se inyectaba de manera similar en la sangre. Cao Guozhou se quedó estupefacto al escuchar esto. Liang también sintió la piel de gallina. El joven entrevistador que estaba pensando en encontrar fallas en el poema de Sang Ye ahora se quedó sin palabras. Ni siquiera se atrevía a respirar. Silencio. Al ver a todos atónitos por su poema, Sang Ye se sintió liberado de su ira. Sus emociones escaparon del poema, permitiéndole recuperar la calma. Esta sociedad juzgaba a las personas por su aspecto y, con el tiempo, se había acostumbrado a ello. Como tal, no tenía ningún escrúpulo, siempre y cuando fuera seleccionado, maestros, he terminado de responder la segunda pregunta de la entrevista. Ah, bien. El alma de Liang finalmente regresó a su cuerpo. Anteriormente, sus pensamientos habían volado a la tempestad junto con ese petrel. Cao Guozhou dijo con voz ronca, ¿cuál es el nombre de este poema? Sang Ye respondió, el nombre de este poema es La canción del petrel tormentoso. En ruso, también tiene el significado de una persona que predice la tormenta. ¡Qué buen petrel! Puede que Cao Guozhou no entienda ruso, pero podía entender perfectamente el chino. Un petrel volador, un petrel orgulloso, un petrel intrépido. Eso te describe a ti, ¿verdad? El poder de los poemas es a veces muy milagroso. Joven muchacho, hoy nos has dado una lección a todos. No me atrevo a aceptar ese cumplido, dijo Sang Ye. Todos miraron a Sang Ye bajo una luz diferente. Anteriormente, recitar 1000 palabras fuera del guión los había impactado mucho. Ahora,
Una recitación casual de un poema en prosa rusa que estaba al nivel de un gran maestro había conquistado por completo los corazones de todas las personas presentes. Su actuación también había abofeteado a todos los entrevistadores. Lionglian había hecho esta pregunta para evitar que Sang-ye pasara la entrevista. Estaba claro que lo estaba llevando a una trampa, pero nunca esperó que él le diera una respuesta perfecta. Y la respuesta incluso incluyó la ira de Sang-ye y su falta de voluntad para aceptar la situación. Los hizo, como entrevistadores, avergonzados. ¿De qué piedras saltó esta especie de persona asombrosa? Lionglian dijo con una expresión que era difícil de leer: eso será todo por hoy. Vuelve y espera las noticias. ¿Fue aceptado o no? Sang-ye tampoco estaba seguro. Él solo dijo: está bien. Gracias, maestros. Se alejó y cerró la puerta. Sao Bo-soo, que anteriormente era exigente con Sang-ye, inmediatamente golpeó la mesa. El departamento de transmisión de mi canal de literatura quiere a esta persona. Lionglian desaprobó. Viejo Sao, ¿no dijiste que estabas mirando a ese pequeño Su? Sao Bo-soo se indignó. El pequeño Su se le puede dar a cualquiera, pero esta persona definitivamente no puede. ¿Estás siendo razonable? Lionglian comenzó a competir por Sang-ye. Voy a tener los primeros dips en Sang-ye. Yo fui el que tuvo los primeros dips. Su canal extranjero no está bien emparejado con él. Con su destreza literaria, definitivamente debería venir a nuestro canal de literatura. No digas más, viejo Lee. Está resuelto. Cualesquiera buenas plántulas que tengamos más tarde, todas se te darán. No competiré contigo. Sao Bo-soo dijo sin ceder. Solo lo quiero a él, y a nadie más. Lionglian dijo con una cara fría. Sao Bo-soo dijo: el año pasado, entregué una buena plántula a su canal extranjero. Este año, definitivamente no me rendiré. Deja de pelear conmigo por esto. Más tarde, te daré un regalo y, como mucho, te deberé uno. Tarde. Xiaomen Este. Después de regresar de su entrevista, Sang-ye no fue a casa de sus padres. Todavía regresó a su apartamento de alquiler. El pequeño apartamento tenía unos 30 a 40 metros cuadrados, pero aún así le gustaba estar aquí. Después de todo, esta era la primera vez que llevaba una vida independiente después de graduarse. No podía confiar en sus padres para cada pequeña cosa. Planeaba regresar a casa, pero solo después de haber logrado algo. El almuerzo fue suntuoso. Eran gambas y fideos frescos. Por supuesto, fueron los fideos instantáneos de la marca Master Kong. Sin dinero, Sang-ye solo podía llegar a fin de mes comiendo fideos instantáneos. No le resultó difícil trabajar duro para alcanzar sus objetivos ideales y, en cambio, encontró alegría en ello. De repente, sin ninguna premonición, una persona abrió la puerta con el uso de una llave. Rao Aimin, que vestía un vestido de otoño, entró al apartamento. ¿Cómo estuvo la entrevista? Sang-ye, que estaba en topless, no sabía si reír o llorar mientras se ponía un chaleco. Tía casera, ¿puede llamar primero? Yo también tengo mi privacidad. Rao Aimin se sentó con las piernas cruzadas y espetó. ¿Qué tipo de privacidad tiene un niño pequeño como tú? No pasaste la entrevista del presentador de la transmisión, ¿verdad? Ya te lo he dicho enésimas veces. Solo gane una vida honesta trabajando detrás de escena. Con tu apariencia, ¿quién te contrataría para ser el centro de atención? Es decir, a menos que fueran ciegos. Fue toda una coincidencia cuando sonó el teléfono. Sang-ye lo recogió y era la voz de un joven. Hola, ¿eres Sang-ye? Soy. ¿Quién es? Sang-ye tuvo una corazonada, pero aún no podía creerlo. El joven dijo: estoy llamando desde la estación de radio de Beijing. Usted ha sido aceptado y los altos mandos quieren informarle que venga al canal Literatura pasado mañana para completar el papeleo necesario. ¡Felicidades! Sí. Gracias. Gracias. Dejando su teléfono celular,
Sang-ye se golpeó el muslo. Excelente, él lo consiguió. El volumen de la llamada telefónica no era bajo, por lo que Rao Aimin también lo escuchó. Ella dijo, sorprendida, Aidia, hey, no puede ser, ¿de verdad te las arreglaste para que te contrataran? A cada cerdo le llega su San Martín, incluso un huevo podrido puede tener suerte algún día. Su lengua era realmente muy venenosa cuando dijo, ¿incluso tú puedes ser un anfitrión? Jeje. La gente ha dicho que hay infinitas posibilidades en el futuro para los humanos, pero nunca creí en los milagros. Sin embargo, después de verte hoy, finalmente creo lo que significa el milagro de la vida. Milagro de vida, tu hermana asterisco. ¿No puedes ser tan despectivo? Sang-ye estaba de buen humor, por lo que no respondió. Inmediatamente tomó el teléfono y llamó a sus padres. Les informó de la buena noticia de que ya no era un desempleado, iba a convertirse en un presentador de radiodifusión. Llegar a ser famoso y ser una celebridad era lo que siempre había soñado. Hoy, finalmente había dado el primer paso de su vida. Aunque era una posición pequeña y no tenía la apariencia ni la altura, pero ahora, gracias a la ayuda del anillo de juego, sus sueños podrían cumplirse. Recordó el aviso que se mostró en su sueño mientras se instalaba el juego. Este juego fue para ayudarlo a cumplir sus sueños, convertirse en la superestrella más grande del mundo. Ahora, los resultados fueron sorprendentes. La capacidad de ahorro que había obtenido de la lotería le había ayudado a revertir la situación. La recompensa de incentivo para novatos que había cambiado el trasfondo literario del mundo también había jugado un papel milagroso. Hoy, podría usar su conocimiento desequilibrado de la literatura para construir su fama. Al acumular reputación, podría sacar en la lotería. Estoy prosperando. Este hermano va a prosperar. Inmediatamente, Sang-ye sintió que ni siquiera la tierra podría detenerlo. ¿Hacerse famoso, casa? Novia, eso fue realmente un problema. Bungalow, ¿has visto el mundo? ¿Puedes vivir en ese tipo de lugar destartalado? Se ajusta al estatus de una persona de fama mundial. Si uno quería quedarse, tenía que quedarse en una gran mansión. Varias decenas de miles de pies cuadrados de tamaño. En cuanto a una novia, tiene que ser al menos una super belleza como Rao Aimin, una novia. Encontrar una novia con mis cualidades, me estás maldiciendo, ¿cómo no voy a salir con 3 o 5 bellezas a la vez? No sería una pérdida de la cara, necesito encontrar al menos 5, ese es solo el número inicial. Coche Rolls Royce, no puede ser tan gracioso, de verdad no puede ser tan gracioso. Si no me siento en un auto a prueba de balas cuando salgo, ¿qué pasa si me asesinan? ¿Qué hacer? De todos modos, ascendería a la cima del mundo del espectáculo, paso a paso. La gente lo recordaría, el mundo también recordaría su brillante y poderoso nombre, Sang Jin-kon. Eso no está bien, lo entendiste mal. Es Sang-ye. Asterisco en esta novela, verás mucho de tu hermana, tu abuela, tu abuelo, etc. Tu ABC era originalmente un eufemismo para tu madre u otras variaciones, lo cual es bastante vulgar maldición en chino que generalmente se traduce como la palabra F. Tu hermana, es una frase común que se usa en línea. Es un término despectivo, pero cuando se usa contra las personas, tiene un tono humorístico. La mayoría de la gente lo usa sin ninguna malicia. Por lo general, también se usa en conversaciones como una réplica inofensiva, similar a jódete cuando se usa en broma, y también puede reducir mágicamente la incomodidad en una conversación. Las otras variaciones para diferentes parientes también tienen connotaciones similares. 44.